habíamos hablado que en geodesia se utiliza la triangulación para poder determinar o trasladar valores de un extremo a otro extremo. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá tenemos un punto con un triángulo que es GPS norte y aquí otro triángulo GPS sur. ¿Qué quiere decir? Que estos valores son conocidos. ¿Ya? Son conocidos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Esta se convierte en una línea base. ¿Cuál es el objetivo? Formar triángulos, ¿ya? T1, T2, T3, T4, T5 y T6. ¿Qué estoy haciendo? Estos valores los estoy transportando para darle valores a estos de este extremo, ¿ya? Entonces, fíjense que yo estoy formando el triángulo hasta llegar al triángulo T6 y voy a poner valores en el B5 y en el B6, ¿ya? Entonces, estoy trasladando valores. Para eso me sirve la triangulación. Este básicamente es un diseño tentativo. Puede haber muchas formas de formar los triángulos, pero la norma que te pide es que sean mayores a 30 grados. El ángulo más pequeño tiene que ser mayor a 30 grados, ¿ya? Entonces, fíjense, este de aquí, por ejemplo, tiene que tener más de 30 grados, si no, no cumple la norma, porque matemáticamente ya no se puede calcular, ¿no? En este caso, el gráfico que están viendo de la línea café, tiene el segundo anillo y acá estaría lo que antes era la cervecería Ducal, pero ahora hay un condominio acá. Este es el Centenario y este es la Bochete del campo universitario, ¿ya? Bien, acá está el... Perdón, por esto me salí. Bien, entonces barremos Papá, desde ¿le el puede sur. pagar su música? Desde el sur, barremos un ángulo hasta la línea base. Miren, fíjense esta marca. ¿Ya? Y de ahí, ¿qué tengo que hacer yo? Leer pues todos los ángulos, ¿no ves? Si puedo medir distancia, puedo medir distancia. Depende de qué método voy a hacer, trilateración o triangulación. En este caso estamos haciendo triangulación. Empiezo a barrer los ángulos internos, ¿ya? De cada uno de los vértices. Es decir, me paro aquí y empiezo, miro acá y barro y observo acá y ya tengo ese valor. Así sucesivamente en cada uno de los ángulos. Con un instrumento, con una estación total, un teodolito, lo que tenga. Ahí está, estoy lecturando los ángulos internos, ¿ves? Parciales de cada estación en la que estoy, cada vértice, y observando los siguientes vértices opuestos. ¿Ya? Y vengo y cierro acá también. Entonces ya tengo los ángulos internos, perdón. Pero también puedo lecturar los externos si yo quiero, ¿no? Para hacer un control de esto, para ver si cierra 360 grados. ¿Ves? 360 grados. ¿Ya? Están toditos, ¿no? Ya tengo todos los ángulos externos. Yo puedo trabajar o solo con interno o solo con externo. Ojo, tengo que tomar en cuenta eso. Solo interno o solo externo, ¿ya? Los lados puedo, si tengo distanciómetro, lo mido la distancia. Caso contrario, tengo que buscar otro método, ¿no? Por la ley de los senos y los cosenos, voy calculando los lados también, ¿no? Entonces, así quedaría nuestra poligonal, ¿ya? La poligonal quedaría solamente los ángulos internos. Ya fíjense que aquí ya hemos sumado los tres vértices que habían aquí, los hemos sumado. Los tres angulitos los sumamos. Ya tenemos un solo ángulo, ya verificamos que cumpla los 360. Fíjense, como tengo mi base, mi azimut desde el sur, aquí, estoy leyendo este ángulo, y puedo determinar el azimut de todos estos vértices hasta llegar y cerrar a esta misma línea, es decir, con este mismo azimut, porque tengo que hacer un control, ¿ya? Por la segunda, pensando en 90 días, no. Ya tenés mucha experiencia y básicamente ya diseñas tu poligonal y lees los ángulos directos, ¿no? Ya no necesito hacer los triángulos.
Entonces voy lecturando todos los ángulos internos. Este aquí ya sería el método directo. Parto con las coordenadas, determino los azimut con los ángulos y obviamente también calculo los lados o los leo. Ahí está. Ya, los ángulos externos también. Este es el método directo, es decir, ya no configuro triángulos, directamente la poligonal y la lectura de ángulos, ¿no? Entonces vamos a ver un diseño por triangulación. ¿Ya? Esta es mi línea base, B1, B2 y B4, B3. Se va a llevar a seguir esta segunda dosis. Bien. Entonces una vez ya tengo esa configuración, ya. Bien, entonces una vez tengo configuración, empiezo a leer los ángulos. Fíjense, el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5, el ángulo 6, el 7, el 8, el 9, el 10, 11, 12, 13, 14, 15. Leo todos esos ángulos. Y eso me genera el vértice 1, el vértice B2, el vértice B3. ¿Ya? Entonces, fíjense, estoy configurando ya la poligonal. De toda la triangulación estoy configurando la poligonal. Ahí está mi azimut respecto al sur, hasta mi base. ¿Y qué tengo que hacer? Ya leer los ángulos con los cuales voy a trabajar, ¿cierto? Ahí está. ¿Ya? Todos los negros son mis ángulos, con los cuales estoy llegando a cerrar aquí en el B3 y el B4. Y quedaría así mi configuración, ¿no? En esa configuración ya yo puedo calcular, partiendo de estos datos conocidos, el vértice B1, el 2, B3 y B4. ¿Ya? Y cerrar acá entre B3 y B4, esa línea, ¿no? Ahí vamos a ver lo que es el cálculo del error azimutal. Parto, ya estoy trabajando sobre mi configuración de mi triangulación. Dice, por ejemplo, en mi azimut de partida, que barro desde el sur hacia mi línea base, ¿no? Y tengo este valor, grados, minuto y segundo. A eso le voy a sumar esta lectura que son grados, minuto y segundo de mi primer ángulo, ¿cuál? Este de aquí. Yo voy a tener el azimut, ahí está el azul, desde el sur, fíjense, ¿ve? ¿Cuánto es mi azimut? 264 grados, 57 minutos, 47 segundos. ¿Ya? Fíjense que ese azimut que me llega, este azul que están viendo, lo prolongo acá y le voy a retar 180. Es decir, me da 84 grados. A ver, ¿qué, jóvenes? ¿Quién está hablando? ¿Qué se llama la persona que está hablando? La garantía, Martín, en este caso, el doctor es la garantía. Apaguen su radio pues de fondo, compañeros. Respeten pues. Para que vean, ¿ven? Pasando clase, el compañero escuchando otra cosa de fondo. No puede, entonces, ¿para qué? Retírese de la clase, compañero. Ingeniero, ¿Sí? esto del método de
el último método que estábamos viendo es lo mismo de topografía, ¿no? Es para superficies no muy grandes y Por trabajamos con esto, superficies planas, ¿no? topografía solo se trabaja a distancias cortas y se asume que la Tierra es plana. No se considera la curvatura ni la refracción. En el caso de la geodesia, sí, obviamente son distancias. Un vector tiene 15 kilómetros. Usted en topografía no puede llegar más de 5 kilómetros en hacer una poligonal. Pues aquí una línea, un vector de un punto a otro son 15 kilómetros y pueden haber vectores de 100 kilómetros. Si en 100 kilómetros se toma en cuenta la curvatura y la refracción, entonces ya es otro tipo de cálculo, ¿no? Ah, ya, listo, gracias. Ya, entonces, por eso le digo, del B1 al B1, chica, por ejemplo, esto puede ser 15, 20 kilómetros. En topografía solo trabajas en esta área y vas y volvés y cerrás y haces controles y todo. Y ahí solamente aplicás factor de escala, que es un factor aplicado a la cartografía, no tanto a la curvatura de la Tierra, como es acá en geodesia, ¿ya? Bien, entonces ve, tenemos el inverso, del B1, el vértice 1, el inverso, el azimut inverso sería este pedazo aquí, que sería 84 grados, 57 minutos, 47 segundos. El ángulo de aquí, este ángulo entre el B1 y el B2, sería 114 grados, 25, 10 minutos. Entonces, ¿cuál sería nuestro azimut desde el sur? Fíjense, este café de aquí, hasta el B2, sería 199 grados, 22 minutos, 57 segundos. Y entonces el azimut inverso, que sería este, fíjense, ¿no? ¿Qué hago? Le reto pues los 180, ¿no? ¿Y dónde llego? A este angulito de acá. Sería este valor de aquí, 19 grados, 22 minutos, 57 segundos. De aquí, ¿qué hago? Le voy a lecturar el ángulo interno que lecturé, que sería 276 grados, 12 minutos, 20 segundos. ¿Ve? Este de aquí, el B2. Bien, entonces, ¿qué hago? Este pedacito, le sumo este de acá, pues yo voy a tener este así. Ay, se me paró la vaina. No, está medio... Ya, entonces, ¿qué tendría yo? Este azimut. ¿Ya? ¿Cuánto sería ese? 295 grados, 35 minutos, 17 segundos. Voy a sacar el inverso. ¿Qué quiere decir? Que este mismo ángulo lo proyecto acá y le voy a restar 180. ¿Qué me queda? Este de aquí. Fíjense, este de aquí. ¿Ya? ¿Cuánto sería ese? 115, 22 grados, 57 minutos. Ahora yo lecturé un ángulo, este de acá, en el campo. Este lo lecturé, el negro. Y voy a tener este angulito de acá. Ese sería mi inverso, que sería 162 grados, 8 minutos, 17 segundos. ¿Ya? Y fíjense el ángulo que lecturé, este chiquitito de aquí, que son 49 grados, 30 minutos, 20 segundos. ¿Qué hago? Le sumo este azimut a esta lectura de este ángulo y voy a tener este azimut. A esta línea, B3, B4. Que sería, ¿cuánto sería mi azimut? Por ejemplo, que estoy calculando, 211 grados, 38 minutos, 37 segundos. ¿Ya? Ahora, yo tengo los valores de partida, fíjense, latitud, longitud y la azimut de partida. En este caso, en el B1, este punto acá son 17 grados, 48 minutos, 25.324 segundos. Para la longitud, 62 grados, 20 minutos, 35.648 segundos. Fíjense, esto lo que estoy haciendo acá es lo que van a hacer en su proyecto. El proyecto que le voy a calcular. Esto mismo van a calcular. Entonces, en el B3, que tengo latitud, 17 grados, 49 minutos, 58.650 segundos. La longitud del B3, 61 grados, 55 minutos, 20.592 segundos. Y el azimut de llegada. Pero fíjense aquí, mi azimut de llegada no coincide con mi azimut calculado. Tengo 37 segundos y acá tengo 48.3 segundos, ¿no? Hay una discrepancia, un errorcito, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a determinar primero la convergencia.
¿Ya? Entonces, básicamente, aplico esta fórmula. Delta longitud de la longitud 2 menos la longitud 1, es decir, este valor menos este valor de acá me va a dar 25 segundos. ¿Ya? Perdón, 25 minutos, 15.1 segundos. ¿Ya? Entonces, la latitud media va a ser igual. Es decir, este valor de acá más este valor de acá, las dos latitudes dividido entre 2, por eso es una latitud media. Entonces, estos dos valores los sumamos, latitud del B1 y latitud del B2, y lo dividimos entre 2, una latitud media. ¿Ya? No es cualquier latitud, estoy aplicando una fórmula, sumar y dividir entre 2. Y ese sería 17 grados, 49 minutos, 11.987 segundos. ¿Cuál sería mi valor de convergencia? Delta longitud, ¿ya? Por el seno de la latitud media. ¿Cuánto me da? Menos 7 minutos, 43.7 segundos. Ese valor lo anoto aquí, ¿ya? Y aplico la diferencia, ¿no? Entonces, 211 grados, 38 minutos, 37 segundos, menos 7 minutos, 43.7 segundos. ¿Cuánto sería el azimut corregido? 211 grados, 30 minutos, 53.3 segundos. ¿Ya? Piense que todavía no llegamos. El azimut B3, B2, el fijo, es 211, 30, 48.3, es decir, este de acá. ¿Ya? El error azimutal, ¿cuánto tenemos? Este valor menos este valor, 5 segundos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Fíjense cuántos ángulos lecturé yo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo hacer una corrección de 5 segundos, que es el valor dividido entre 5 estaciones o 5 lecturas que hice. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense, si acá el valor es positivo, la fórmula me mantiene negativo, entonces más por menos, menos, entonces la corrección es menos. ¿Por qué? Porque fíjense que saqué 53, de 48 me estoy pasando 5, entonces la corrección debo restarle. Por eso aquí me sale negativo. ¿Ya? Va. Bien. Ese es un... Ahora, ¿cómo hago la corrección angular? Bueno, aquí hago esta planillita. Anoto los ángulos, los vértices, ¿ya? Y anoto los ángulos, todos los ángulos que lecturé. Y le resto un segundo. 49 menos 1, 48. 10 menos 1, 9. 20 menos 1, 19. 20 menos 1, 19. 20 menos 1. Esos son los ángulos. Disculpe, pregunta, ¿puede volver a explicar el tema del signo? ¿Por qué es negativo? Por favor. Ley de signo, compañero, más por menos. Caselingo, ¿no es? Esto tenemos aquí, 53. Este es lo que, el azimut que estoy llegando yo. Que calculé. ¿Cuánto es mi azimut de el conocido, el fijo? Es 48, fíjense aquí abajo. ¿Qué quiere decir? 53 menos 48, ¿cuánto tengo? 5 segundos. ¿Qué quiere decir 5 segundos positivos? Que este de acá me pasé, yo debía llegar hasta 48, pero llegué a 53 mi azimut. Me estoy pasando, es decir, que tengo de más quiere decir positivo. Y la fórmula aquí me dice, siempre va el signo negativo en la fórmula, ¿ya? El error azimutal dividido entre n. N viene a ser el número de vértices que yo tenga. Entonces, por eso es que aquí este es positivo, más por menos que tiene la fórmula, queda en menos. 5 segundos dividido entre 5 ángulos, queda de 1 segundo. Por eso le voy a restar, fíjese. Ahora fíjese acá cómo le resté. Y fíjese el último. Estos son los ángulos. ¿Ah? Debo también volver a calcular para ver con cuánto estoy llegando, ¿no es? Pero si ya le estoy restando 5, pues obviamente que voy a llegar y voy a cerrar, ¿ya? Ya habíamos visto esto de la posición geodésica inversa en la anterior clase. Fíjense, entonces,
¿Qué necesito? Con esto ustedes y la anterior diapositiva de los azimut ya tienen para armar su poligonal cuando me dé el práctico, ¿no? Ya tienen para calcular y tienen para calcular esta, que es posición inversa y posición directa, ¿no? En este caso, para recordar, necesitamos los datos conocidos van a ser este punto con su latitud y longitud, ¿ya? Entonces, ¿qué más necesito? Latitud y longitud. Latitud y longitud del punto 2. Los datos a calcular para este tipo de posición geodésica inversa van a ser el azimut geodésico, es decir, el azimut que viene a esta línea y el inverso. También puedo tener el inverso porque es cuestión de restarle 180. Ahí está. Y también ahí está el AI, el azimut AI, que sería de 1 a 2. Y el inverso, que sería este mismo que lo traslado acá, pero le resto 180. ¿No ves? ¿Qué pasa si le resto 180? Me quedo pues en esta línea. Entonces este es el mismo, ¿no? Este es el inverso, el de abajo. La distancia geodésica, ¿no? En la planilla que calculamos la anterior clase, habíamos determinado la distancia geodésica también en una de las planillas, ¿se acuerdan? En esta posición inversa. Entonces ya tienen cómo partir, cómo calcular los azimuts para llegar y cerrar regularmente, ¿ya? En esta de acá, bueno, básicamente necesitamos un punto, una latitud y longitud, un azimut directo y una distancia geodésica, ¿no? Este en el caso que van a calcular los otros vértices también. Entonces, ¿qué vamos a obtener acá? Obviamente el valor de punto 2. Ese va a ser nuestro cálculo. Latitud y longitud del punto 2 y el azimut inverso. O sea, restarle 180 al azimut. Pero tenemos latitud y longitud de este punto. Eso para que ustedes recuerden lo que avanzamos en la anterior clase. ¿Ya? Bien, entonces vamos a hacer el cálculo de la posición geodésica por intersección geodésica. Ahí están los puntos de partida que sería para este B1, B2. El azimut sería del B1 al B2. Acá tenemos los vértices, tenemos un vector B3, B4 también. ¿Ya? Ahí tenemos el azimut. ¿Ya? De B1, B2. También tenemos la distancia de este vector. ¿Qué pasa? Cuando tengo esto y tengo el azimut y tengo la distancia, yo puedo calcular ya este B2, ¿cierto? Ya puedo calcular eso. ¿Cómo hago para determinar el inverso? Bueno, a este azimut le resto 180 y voy a tener en esta línea este pedacito. ¿Ya? Ahí está el B1. Este angulito que estoy leyendo, ¿qué hago para tener el azimut hacia el B1? Le sumo el azimut más ese angulito y voy a tener este azimut, ¿cierto? Ese azimut ya me lleva a este punto. Bueno, determino la distancia o la calculo por la ley de los senos. De lo contrario, lo mido con un distanciómetro. ¿Ya? ¿Qué hago? Este azimut azul, tengo el resto 180 y voy a tener, fíjense, del sur, este azimut. ¿Ya? Y obviamente tengo aquí ángulos leídos. Bueno, perdón, acá, fíjense, este mismo azimut, ¿ya? ¿Qué hace? Le resta 180 y va a sumarle el ángulo que ha lecturado. Y ahí puede determinar también esta coordenada. Es decir, que este B1, latitud y longitud, fíjense, puedo calcularlo de esta dirección, desde el B2 o desde el B1. Yo debo calcular los dos valores para ver si llego al mismo valor. Eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿ya? De esa manera podrían chequear sus valores, ¿ya? Voy a permitir ingresar a estos compañeros que están esperando. ¿Ya? Entonces, desde el B2 puedo permitir el ingreso, calcular este valor y desde el B1. De los dos lados, teniendo obviamente los datos, que sería esta distancia, fíjense aquí ya voy a tener el azimut también. Ahí, de este lado ya tengo el azimut para irme al B2 y determinar obviamente con la distancia, determinar su coordenada de latitud y longitud. También de aquí del B2 me puedo ir hasta acá y calcular y determinar este vector, pero necesito la distancia y los ángulos internos. ¿Ya?
Este sería el inverso, ¿no? De este ángulo, de este azimut que estoy viendo acá, el inverso, porque a este le resto 180 y me quedo con este pedacito. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahora tengo este ángulo lecturado aquí. ¿Qué voy a hacer? A este que tengo aquí, ya, obviamente tengo que restarle porque yo quiero irme a este lado, por ejemplo. ¿Ok? Desde el sur, mido hasta acá. Yo tengo este valor, fíjense, este azimut inverso. Le sumo este ángulo interno y le resto este. ¿Qué me queda? Este de aquí, respecto al sur. Yo puedo calcular esto. Es decir, que de los dos lados yo puedo ir calculando para chequear mis valores y cerrar. ¿Ya? Bueno, y así sucesivamente todos los vértices los calculo. Bien, de esa manera yo puedo llegar de un lado, de una base y cerrar en el otro. ¿Ya? De esa manera. Lino, ¿por qué no se sienta a ver en un escritorio a pasar clase? ¿Qué hace paseando? ¿Qué tal esa, no? Yo por siempre me voy yo. Ya, bien, entonces de esa manera calculamos lo que es la posición de vértice. Con este ejercicio aquí van a tener ustedes las coordenadas de cada vértice y van a necesitar obviamente la distancia y van a tener los azimut, ¿ya? Y van a llegar a estos valores, al B3 y al B4, porque del B5 pueden calcular B4, del B5 pueden calcular B3, del B4 pueden calcular B3 también. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si estos son valores fijos, cuando ustedes lleguen allá, deben llegar para los mismos valores, ¿cierto? Supuestamente, si están lecturando bien los ángulos, ¿ya? Y esta acá es cálculo de posición geodésica por la poligonal, ya esto es solamente la poligonal, lo que habíamos visto hace rato, ¿no? Que solamente los ángulos que se han lecturado y de una manera u otra se tienen los azimut y la distancia y cada uno de los vértices. En este caso ya yo tengo que hacerlo solo por el recorrido, fíjense, la ruta. Ya no, del B2, por ejemplo, ya no puedo calcular el B2. Del B1 ya no puedo calcular el B3 porque supuestamente estoy siguiendo un polígono y debo seguir regirme en el polígono, ¿ya? Determinar cada uno de los vértices, ¿no? Y así sucesivamente hasta ir llegando a lo que es mi cierre, ¿no? Esto también pueden elaborarse una planillita y pueden calcular automáticamente, ¿no? Bien. Ahorita voy a encender, voy a abrir otro tema ya. Bien, vamos a ver este tema que se llama forma y tamaño de la Tierra. Vamos a ver un poquito la presentación, las primeras mediciones, el geoide y el elipsoide, los elipsoides locales, los elipsoides mundiales, los elementos del elipsoide, la superficie de trabajo de la geodesia y el datum geodésico. ¿Ya? A ver, ese compañero, apriétale el coto a ese perro. Bien, vamos a ver entonces lo que es la forma de la Tierra, ¿no? Anteriormente se las atribuía diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, Platón afirmaba que la Tierra era una forma de un disco,
Fíjense, esta palabra dice disco, no dice plato, ¿ya? Anaximandro, por ejemplo, le da forma de un cilindro, no es tubo. No me van a poner tubo en el examen porque cero le voy a poner. Anaxímenes creía que era rectangular, por ejemplo, ¿ya? Y Pitágoras la imaginó esférica, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ahora sabemos nosotros que es achatada en los polos y abultada en el ecuador, en la línea del ecuador. Entonces, definida la forma de la Tierra, Eratóstenes midió la longitud de la circunferencia, con lo cual determinó su tamaño. O sea, el tipo no tenía una estación total, no tenía un GPS, no tenía una calculadora, no tenía una brújula, no tenía ningún instrumento tecnológico o rústico o manual para poder determinar, solamente con supuestas teorías, ¿ya? Bien, entonces esto fue lo que hizo Eratóstenes, ¿ya? Al principio, él se encontraba, por ejemplo, en Sieme, se encontraba, y resulta que no arrojaba sombra en Sieme. Y al siguiente año, el 21 de julio, al siguiente año, viajó a Alejandría y en la misma fecha sí arrojaba sombra. Es decir, la Tierra es plana porque hay sombra. Se asume que a la distancia que se encuentran los rayos solares, o sea, el Sol, y los rayos solares vienen hacia la Tierra, se asume que son horizontales. Entonces, ¿por qué había sombra? Ese era el cuestionamiento. Entonces, ¿qué hizo él? Cavó un pozo, ¿ya? Y puso un machón. ¿Qué pasó con el machón? Leyó el ángulo que arrojaba la sombra del poste hacia la sombra. Lecturó ese ángulo. Y ese ángulo, por ángulos opuestos al vértice, pudo determinar que ese ángulo podía formar, asumiendo que la Tierra ya era su segunda supuesta tesis de que la Tierra era redonda. Si era plana no debería haber sombra, pero asumió, o sea, hizo una tesis de que la Tierra podía ser esférica. ¿Y qué hizo? Asumió que ese ángulo externo de la sombra era simétricamente igual que tuviera el centro de masa de la Tierra, es decir, este valor. ¿Por qué? Porque él teniendo aquí por opuestos al vértice, fíjense, determinaba este angulito. Y si este ángulo ya también podría ser directamente proporcional al que formaba con el centro de masa de la Tierra. ¿Qué hizo? Y una circunferencia, agarró la circunferencia que tiene 360 grados y lo dividió entre 7.5, que era el ángulo que él había determinado. Y daba 50 partes, es decir, que había 50 pedazos del ángulo A en toda la circunferencia. ¿Qué hizo? Midió de Alejandría hasta Sieme, ya, midió 50.000 estadios, esa era la medida que había, ya, y un estadio equivalía a 185 metros. Entonces la circunferencia terrestre, ya, estamos diciendo que este pedacito tenía 5.000 estadios, aquí está, y lo multiplicó por las 50 veces que tenía esta separación, es decir, este ángulo formado, que eran 7.5, lo dividió y determinó 50 partes. Entonces esta distancia la multiplicó por 50 partes y nos dio 250.000 estadios. Entonces 250.000 estadios por lo que se asumía que era un estadio por 185 metros. Esto le daba como 46.250 millones de metros. O sea, 46 millones de metros con 250.000. Y lo sacó en kilómetros y le daba 46.250 kilómetros lineales, porque él está sacando la circunferencia, ¿ya? Obviamente no estamos hablando del radio ni el diámetro. La circunferencia es como el cinturón, el contorno de la esfera. Perímetro. Entonces, con eso, él no tenía ni siquiera una cinta métrica, ya no tenía nada. Entonces, con dos teorías supuestas, que la Tierra era esférica y que los rayos solares eran paralelos hasta la distancia entre el Sol y la Tierra, daban los rayos paralelos. ¿Ya? Entonces con eso él pudo determinar, eso quedó en una teoría, ¿ya? Obviamente eso quedó en una teoría, hasta que más adelante lo demostraron. Él era su teoría, que la Tierra no era plana, que podría ser esférica, ¿ya? Bien, entonces vamos a conocer un poquito el geoide, ¿ya? Todas las mediciones que nosotros realizamos, o sea, la geodésica, la gravimetría, que son la determinación de la fuerza de gravedad de la Tierra. O sea, son gravimetrías de precisión para determinar cuánto tiene en cada lugar la gravedad. Básicamente esto se ha determinado en la superficie real de la Tierra, o sea, este elemento que están viendo que es irregular,
designándole como un geoide. Esa, la que están viendo en la pantalla, es la forma real de la Tierra, ¿ya? Esa es su forma real. Esta se la define como una figura equipotencial del campo gravífico, es decir, del campo de gravedad de la Tierra, y se delinea por la superficie de las aguas del mar en reposo y su prolongación bajo el continente. Por eso es que nosotros en la línea de vuelo, en grametría, decíamos sobre el nivel medio del mar. ¿Dónde era el origen? En la costa, ¿no? Las costas, donde estaba el mareógrafo. Y de ahí, ese valor que teníamos 0, se prolongaba por abajo de los continentes, y por eso es que nosotros, los altímetros, están en función a ese valor, que es una línea imaginaria, no está físicamente. Entonces, eso vendría a ser lo que es el geoide. Entonces, cuando ustedes agarran una plomada, por ejemplo, aquí en Bolivia donde estamos, siempre va a ser perpendicular al geoide, es decir, dirigido hacia el centro de masa de la Tierra por el efecto de la gravedad. Si yo me paro en el polo sur y pongo una plomada, también se va a dirigir hacia el centro de masa de la Tierra. Si me voy al polo norte y pongo una plomada, también se va a dirigir al centro de masa de la Tierra. Por eso es que nosotros podemos estar en Canadá bien parados y en menos de 3 días podemos estar en el polo sur, ya en la Patagonia, y estamos parados, no nos caemos, como diríamos, digamos, ¿no? A los criollos. Es por el efecto de la gravedad que nos atrae hacia el centro de masa de la Tierra. Ustedes tiran una manzana, por ejemplo, la ley de gravitación universal de Newton, tira una manzana y vio el efecto que hacía al volver a caer al suelo. De ahí determinó teoría Newton, ¿no ves? Entonces, fíjense, este es un modelo de geoide, básicamente. Fíjense esta mancha negra, viene a ser Sudamérica. Ya, acá está lo que es el Polo Sur. Acá tenemos África, Asia, y acá arriba Europa. Las zonas que están con rojo son el océano, ya, y las que están con rojo son océanos donde no hay mucha profundidad. Hay mucha profundidad. Lo amarillo es lo que no tiene mucha profundidad, ya. Ahora, este geoide, es mundial, ¿no? O sea, lo que están viendo ustedes es la masa real de la Tierra. Por eso es que en los océanos hay mucha profundidad. En esta parte acá no se puede percibir, pero hay como 7 kilómetros de profundidad, ¿no? Entonces, la superficie de trabajo de la geodesia, por ejemplo, ese es un terreno natural, ¿ya? Nosotros trabajamos, bueno, sobre las partes internas. Por ejemplo, aquí tenemos el geoide. Este terreno natural son la serranía, el suelo donde estamos pisando, y el geoide, ¿ya? Es la masa, la forma que vieron hace ratito. También tenemos el elipsoide. ¿Por qué? Porque lo asumimos, el elipsoide, sabemos que tiene 2 valores, el semieje mayor y el semieje menor, como una función matemática. Es donde calculamos todos los elementos de la geodesia para darle valores a todas las mediciones que hacemos, ¿ya? Entonces, este valor del geoide es imaginario. Este terreno es el suelo donde nosotros caminamos, y este elipsoide es una función matemática en la cual realizamos los cálculos. Todo elemento que nosotros medimos sobre el suelo, sobre el terreno, se proyecta sobre un plano de proyección, que sería el mapa que ustedes agarran y trabajan. Por ejemplo, si van a hacer una carretera y elaboran un mapa, eso está proyectado hacia estos valores, porque ustedes van a partir de valores reales. Entonces está proyectado sobre esta línea de acá. Fíjense las reducciones que hay que hacer, las reducciones aquí sobre el terreno, al nivel del geoide, al elipsoide, para llegar al valor de un mapa. Pero esto es geodesia, es para distancias extensas, no para topografía. ¿Ya? Bien, entonces si yo estoy con mi instrumento y hago una lectura, aquí está mi prisma, y hago una lectura, fíjense, lo que estoy leyendo en el terreno es una distancia medida. ¿Qué es una distancia medida? Es una inclinada, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer esto? Llevarlo a una distancia horizontal. Fíjense que está en función a este punto una línea horizontal imaginaria, porque tampoco la vas a dibujar en el terreno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mediante cálculo la llevamos a una distancia horizontal. Y tendremos que aplicar esta fórmula. La distancia medida al cuadrado menos la diferencia de altura al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. ¿Qué fórmula es esto? Pitágoras. ¿Ves? ¿Cuál es esta diferencia de altura? De aquí, de esta línea imaginaria, esta línea horizontal, en función a este punto de acá, la diferencia de altura sería esto de acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay un triángulo rectángulo aquí.
¿no? Entonces, la distancia horizontal va a ser a la distancia medida al cuadrado, es decir, este valor de acá, menos las diferencias de altura, que sería este valor de aquí, ¿ya? De esta distancia horizontal tenemos que llevarla a la distancia geodésica, ¿ya? Que es sobre el geoide. Y ahí vamos a aplicar el factor de reducción al nivel del mar, que va a ser igual a un radio alfa sobre el mismo radio alfa más la altura media de ese lugar. Para eso necesito unas cotas, ya una altura geométrica de la zona. Entonces, este factor de reducción lo reemplazo acá y multiplico la distancia horizontal por el factor de reducción al nivel del mar y voy a tener una distancia geodésica. Eso yo debo reducirlo a la distancia elipsoidal. ¿Cómo hago eso? Bueno, va a ser igual a la distancia del nivel del mar más o menos el factor de escala de esta zona. Fíjense que yo estoy trabajando en esta zona y para eso yo necesito, obviamente, la distancia horizontal que medía al cubo sobre 24 el radio al cuadrado. Este es el radio promedio de la Tierra. Un radio promedio. Este radio de acá es un radio respecto a ese lugar. ¿Ya? Porque el radio promedio es un promedio de todos los valores de toda la zona del radio. ¿Ya? Que es variable, obviamente, y por eso se saca un promedio. Entonces, este factor de corrección al elipsoide se lo aplica acá y este valor que tenemos aquí básicamente es una distancia al nivel del mar. ¿Ya? Teniendo la distancia elipsoidal, va a ser igual a la distancia del plano. Pero ese valor está en función aquí a este factor de escala, ¿ya? Y a la distancia elipsoidal. ¿Cuánto es este factor de escala? 99600, que es para el meridiano central, por 1 más término 18 por Q al cuadrado más 0.00003 por Q a la cuarta. Ahorita vamos a ver esos términos más adelante, ¿ya? Bien, entonces, para comprender, nosotros necesitamos también acá una posición, un valor, una latitud y una longitud y una elevación geométrica. Entonces, desde aquí, desde el terreno hasta este valor de aquí, es un cálculo que se hace en geodesia, es decir, la superficie de trabajo que le corresponde a la geodesia. Y aquí, que es la distancia del elipsoide al plano, ya es por la deformación cartográfica. Entonces, esta es la área de la cartografía. ¿Ya? Vamos a ver la relación entre el geoide y el elipsoide. Bueno, básicamente el geoide no puede utilizarse directamente en un cálculo por la forma irregular que tiene. ¿Ya? Entonces, no es muy adecuado. Para eso utilizamos un elipsoide de revoluciones. Fíjense, este elipsoide se acomoda a esta zona, el elipsoide, ¿no? Este otro elipsoide se acomoda a esta zona. Por eso es que antes teníamos muchos elipsoides, ¿ya? Ese elipsoide nos generaba conflictos bélicos con otros países. Por eso es que se optó por generar un elipsoide mundial, que es este que están viendo que se acomoda a toda la superficie de la Tierra. Ese elipsoide se lo trabajó con un sistema de posicionamiento global el año 84 y se determinó, ¿ya? Bolivia tenía un elipsoide internacional de Hayford. Ese era el que utilizaba la mayoría de los países en Sudamérica. Fue un estudio para toda Sudamérica. Cuando se determinó este elipsoide mundial para evitar problemas bélicos, ya se uniformó y todo se utilizó. Todos utilizaron el WS84. ¿Cuáles son los elementos geométricos del elipsoide? Bueno, ahí está, ese es un elipsoide. De la línea del ecuador, tenemos un semieje mayor, un semieje menor. Ahí ven. El aplanamiento. ¿Cuál es el aplanamiento? Este factor de aquí, porque está un poquito más achatado, ¿cierto? Eso va a ser 1 sobre, bueno, esta F quiere decir aplanamiento, va a ser el factor A menos B sobre A. Es decir, el semieje mayor menos el semieje menor sobre el semieje mayor. ¿Ya?
La primera excentricidad, que es este símbolo, e al cuadrado, significa que a cuadrado menos b cuadrado sobre a cuadrado, quiere decir el semieje mayor al cuadrado menos el semieje menor al cuadrado sobre a cuadrado. La segunda excentricidad, que es bien prima, e prima al cuadrado, es el símbolo, va a ser igual a semieje mayor al cuadrado menos semieje menor al cuadrado dividido entre el semieje menor al cuadrado. ¿Ya? Este de aquí, M, es el radio curvatura meridiano. Si yo estoy parado acá en este punto, fíjense, este viene a ser mi radio. Fíjense que no converge al centro de masa y pasa sobre la línea del ecuador. Aquí la línea de ecuador es como que cortemos una naranja por la mitad. ¿Ya? Entonces, ese radio de curvatura meridiano es semieje mayor por 1 menos la primera excentricidad, dividido entre 1 menos la primera excentricidad por el seno cuadrado de la latitud. Todo eso, ese término de abajo, es raíz cuadrada. ¿Ya? Ya. El radio de curvatura del primer vertical, el que estamos viendo acá, que sería, si yo estoy parado en este punto, sería este vector que no converge tampoco al centro de masa de la Tierra porque una elipse no es una esfera, ¿ya? Y llega casi hasta el semieje menor. Eso sería igual al semieje mayor sobre 1 menos la primera excentricidad por el seno cuadrado de la latitud. Todo eso raíz cuadrada. El radio medio de curvatura R, ya que estaríamos viendo acá, esta línea amarilla que está circundando, sería igual, fíjense, R va a ser igual raíz cuadrada M, que sería el radio de curvatura meridiano, por el radio de curvatura del primer vertical. Ahora, el radio de curvatura polar, que este valor sea aquí, fíjense, va a ser igual a semieje mayor al cuadrado sobre B. ¿Ya? Con ese valor tenemos este radio de curvatura polar. Esos son todos los elementos de la elipse. Fíjense, vamos a ver el ejemplo del cálculo para la ciudad de Santa Cruz del elipsoide WS84. Estamos hablando de este punto. ¿Qué datos tenemos de este punto? Obviamente, latitud y longitud. ¿Ya? Ahí está. Tenemos latitud y longitud. Esta es la latitud y esta es la longitud de Santa Cruz. 17 grados 48 minutos y 63 grados 10 minutos. También vamos a necesitar el semieje mayor y el semieje menor. Para este caso, estamos hablando del WS84, son 6.378.137 metros. Para el semieje menor, 6.356.752.314 metros. ¿Qué vamos a calcular primero? El achatamiento o el aplanamiento. Básicamente, fíjense, A y B, y reemplazamos los datos, ¿ya? Ahí está. El semieje mayor, perdón, sería el semieje mayor, claro, dividido entre el semieje mayor menos el semieje menor, ¿ya? Este sería nuestro achatamiento, 298.26. Se anota 1 sobre 298.26. Ese sería el valor para esta elipse. En realidad esto es una elipse, ya van a disculpar el gráfico. Aquí tenemos la primera excentricidad. El símbolo es E al cuadrado. Va a ser igual al semieje mayor al cuadrado menos semieje menor al cuadrado dividido entre A al cuadrado. Ahí está. Y eso nos da un valor muy pequeño, pero fíjense los decimales. Se debe usar todos los decimales. Prohibido si ustedes me lo redondean. Si lo redondean está mal su ejercicio. Estamos en geodesia, buscamos alta precisión en distancias largas. Por algo debemos trabajar con todos los decimales que están observando. Por eso están estos ejemplos, ¿ya? Segunda excentricidad. E' al cuadrado. Esa es la simbología. A cuadrado menos B cuadrado sobre B cuadrado. Es decir, semieje mayor menos semieje menor al cuadrado sobre el semieje menor al cuadrado. Da 0.00673940.
0.978.2. El radio de curvatura meridiano sería mayor por 1 menos la primera excentricidad, que ya la calculamos aquí. La primera excentricidad dividido entre 1 menos la primera excentricidad por el seno cuadrado de la latitud, sería este valor, 17 grados 48 minutos, que va aquí. Ya, todo eso raíz cúbica me da un valor de 6.341.389.034 metros. Vamos a calcular el radio de curvatura del primer vertical, ¿ya? Sería de semie mayor sobre el 1 menos la primera excentricidad por el seno cuadrado de la latitud. ¿Cuál sería este valor acá? 6.380.132.977, ¿no? R, el radio de curvatura va a ser igual a M por B, es decir, este valor por este valor, raíz cuadrada, ¿no? Ese sería 6.360.731.507. Entonces, de la ciudad de Santa Cruz, en el sistema WS84, porque estos parámetros son de ese sistema, hemos determinado el aplanamiento, la primera excentricidad, la segunda excentricidad, el radio de curvatura meridiano, el radio de curvatura del primer vertical y el radio medio de curvatura. ¿Ya? Fíjense, aquí está la distribución de todos los elipsoides locales más conocidos. Obviamente en Sudamérica estaríamos hablando de este de acá, fíjense. Toda esta área, fíjense, está churado, esto va marcando así, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Y todo esto. No está el ingeniero. Sí, salió, parece. Debe estar lento su internet. Sus señales, ¿no? Ya Ah, regresó ya. me cortó el internet ya. Entonces que me salí. Bien, entonces ya tengo aquí lo más conocido, ¿no? Cómo ha configurado los elipsoides y la ubicación. ¿Ya? Vamos a ver cómo calcular unas coordenadas y vamos a conocer lo que es las coordenadas. ¿Ya? Fíjense, yo tengo un punto sobre la Tierra. Acá tengo un elipsoide, tengo el meridiano de Greenwich, que es el valor 0, y la línea del Ecuador. Acá está el terreno natural. ¿Ya? Cuando yo trabajo con una esfera, hablo de coordenadas geográficas. Cuando yo estoy trabajando en geodesia sobre un elipsoide, estoy trabajando con coordenadas geodésicas, latitud, longitud y altura. Geodésica son dos términos muy diferentes, ¿ya? Entonces, ¿dónde estoy trabajando ahorita? Sobre el elipsoide, entonces son coordenadas geodésicas lo que voy a determinar, ¿ya? Ahí está un punto sobre el terreno, lo estoy proyectando sobre el elipsoide, fíjense, es una normal, es como poner una plomada y me genera hacia el centro de masa de la Tierra, o sea, por la atracción de la gravedad, pero obviamente que estoy calculando sobre un elipsoide, por eso es que la normal no llega al centro de masa, ¿no? Llega a un lado, eso es el efecto normal. Estoy calculando sobre una elipse, no sobre una esfera. Lo voy a proyectar sobre la elipse. Ahí tocó la elipse,
ya, con la proyección del terreno natural hacia la normal del elipsoide. Ahora yo voy a determinar lo que es que por ahí pasa una latitud y una longitud, un sistema de coordenadas. Entonces, desde esta normal, estamos hablando de la línea del ecuador, fíjense, voy a barrer hacia abajo y tengo la latitud. Esta es la línea del ecuador. Bajo ese ángulo y ya tengo la latitud. La longitud, en este caso, de Greenwich hacia, entra la normal, al elipsoide. Ahí está, ¿ves? Miren, ¿ves? Desde el Greenwich hacia mi normal. Esa sería mi longitud. Ahora, aquí yo tengo una altura, ¿se acuerdan? Del terreno natural al elipsoide, que sería una altura elipsoidal. Tengo una altura h. Ahora, yo debo proyectarlo esto con un sistema tridimensional cartesiano. Entonces, asumo aquí esta componente como la x. ¿Ya? Ahí está, positivo en este lado, como una y, como la altura, z. Entonces, este punto lo voy a proyectar en este sistema tridimensional geocéntrico cartesiano. ¿Por qué geocéntrico? Porque fíjense que parte del centro del elipse, ¿ya? Geocéntrico, ¿no? El término lo dice. Entonces, fíjense, este punto lo estoy proyectando, esta línea es paralela a la x, esta y, menos yt, del punto T, es paralela a la Y. Y obviamente esta de aquí, que es la altura, es paralela al eje de la Z. ¿No? Entonces, toda coordenada sobre un elipsoide, la coordenada geodésica, tiene una proyección con un sistema tridimensional cartesiano geocéntrico. Entonces, tienen un valor similar. Pero obviamente, en el caso de este valor de X, Y y Z, son valores métricos. Y latitud, longitud y altura que ven aquí son valores angulares, ¿cierto? Entonces, pero tienen una proyección en su respectivo figura, ¿no? En su respectiva figura. En el caso de la coordenada geodésica, sobre el elipsoide. En el caso de la coordenada cartesiana, sobre el centro de masa de la Tierra, en un elipsoide. Vamos a ver las coordenadas geográficas en el mapa. Este es un mapa de Bolivia. Fíjense, al lado derecho tenemos lo que son las latitudes, 9 grados, 11 grados, 13, 15, 17, 19, 21 y 23 grados. Acá tengo 58 grados de longitud, 60 grados, 62, 64, 66, 68 y 70 de longitud. Fíjense que se intercepta una crucecita. Esos son los valores que si los juntamos se puede armar la cuadrícula, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver de plotear un poquito acá para ir conociendo cómo se plotean los puntos. Fíjense que estoy en 68 grados de longitud y 13 grados de latitud, ¿no? Vamos a ver otro puntito. Cuando no caiga en una de estas cruces, bueno, pues hay que interpolar, pues no, agarrar la siguiente crucecita y interpolar. Fíjense que tengo que hacer una regla de 3 simple para determinar el valor. ¿Listo? Entonces, tengo que usar un método de interpolación para determinar. O bueno, aquí puedo, puedo apreciar este valor, darle una apreciación, decir, bueno, este valor es esto. ¿Ya? Eso se llama apreciar el valor. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver la longitud. Ahí está. ¿Ve? Entonces estoy apreciando, o sea, no tengo la certeza que es ese valor, ¿ya? Vamos a ver un método matemático más adelante para que ustedes vean cómo se puede llegar a un valor mucho más fino, más preciso. Entonces, estoy dándole a ojo de buen cubero, digamos. No es el adecuado, pero bueno. Aquí es la ciudad de Santa Cruz. Entonces voy a hacer una regla de 3 simple para poder... Ese cuadradito lo voy a agrandar acá, para que ustedes se ubiquen. Ahora me dirán, pues, ¿por qué aquí esta distancia es más larga y esta es más corta? Porque en coordenadas geográficas, al asumir un elipsoide,
Estamos haciendo que es como cuando ustedes cortan una naranja, si la cortan así en raja, en rodaja, en 6 o 8 partes, en la parte de arriba se va cerrando y se va abriendo a la medida que se va llegando, por decirlo, al medio de la naranja, se baja la naranja y se va cerrando. Entonces fíjense que aquí estas dos líneas se están cerrando a medida que van bajando hacia los polos, ¿ya? Es como cuando cortamos la naranja, ¿no? Queda así, al final queda cerrado el valor allá abajo. Bien, entonces el objetivo es determinar este punto, qué coordenadas tiene. Entonces yo voy a poner los valores que tiene cada uno de ellos. Fíjense, acá yo tengo 62 y 64, cada 2 grados. 62 y 64. Acá tengo 17 y 19. 17 y 19. Es decir, trae los valores aquí para agrandarlo y poder calcularlo. Acá tengo 62, 63, 64. Cada grado 60 minutos, por tanto esto tiene 120 minutos. Acá tengo 17, 18 y 19. Tengo 2 grados, son 120 minutos. Entonces, voy a medir esto de acá con una reglita. La distancia de la latitud, ¿ya? Es equivalente a 120 minutos. ¿Por qué? Porque esto de aquí tiene 2 grados, 60 minutos cada grado, más 60 son 120 minutos, ¿no es? Silencio, jóvenes. Ahora mi incógnita es este valor, porque no sé. Ya, no sé este valor. ¿Qué hago? Ahora ya tengo estos datos. Voy a medir con una reglita esto y esto, con una reglita normal aquí en el mapa. ¿Ya? Lo voy a anotar. Este valor de aquí se va a llamar DLA minúscula, que es equivalente a mi incógnita, porque no sé qué valor es en latitud y longitud, o angular. Hago lo mismo con la longitud, mido de acá a acá, le voy a poner DLO mayúscula, que equivale a 120 minutos también. ¿Por qué? Porque acá tengo 60 más 60, 120, aquí. 2 grados. Y mi objetivo es determinar este pedacito, que va a ser a DLO, ¿ya? Y mi incógnita que es X'. Aquí voy a armar una regla de 3 simple. DLA es equivalente a 120, como DLA es a la incógnita. Entonces, ¿qué hago? DLA minúscula por 120 dividido entre DLA mayúscula. Esto de acá van a ser en milímetros, se va. ¿Qué me queda? Minuto, ¿eh? Y minuto me va a quedar. Entonces, la latitud de Santa Cruz va a ser igual a 17 grados más el valor de Y, que me arroja. ¿Ya? Entonces, hago lo mismo con DLO. DLO es a 120 minutos, como DLO minúscula a X, que es mi incógnita. También, regla 3.5, DLO por 120 dividido entre DLO. Estos son milímetros, se van. Queda este valor, minuto. La longitud de Santa Cruz va a ser igual a 62 grados más X. De esa manera puedo yo determinar el valor de este punto con una reglita simple, regla de 3 simple, para poder saber, ¿no? su coordenada correcta, ¿ya? Entonces, si yo aplico eso, me tiene que dar más o menos 17 grados, 48 minutos, 73 grados, 10 minutos para longitud, ¿no? Bueno, si aplicamos un ejemplo, por ejemplo, y decimos que DLA son 28 minutos, es el valor de acá, DLA minúscula son 11 minutos, es decir, DLA viene a ser este valor largo, ¿sí? 28 milímetros, y este valor corto, 11 milímetros. Entonces, aplico aquí en la fórmula este por este dividido entre este, y voy a tener un valor de latitud de 17 grados más 47 minutos, ¿no? Ya tengo ya en minutos. DLO 26 milímetros sería esta distancia de aquí a acá con una regla. DLO minúscula sería este valor de acá, 16 milímetros. La longitud de Santa Cruz va a ser 62 grados más 73 minutos. Pero fíjense que pasé de 60, por tanto aquí paso un grado acá. Sería 63 grados más 13 minutos, ¿no? Yo estoy pasando un grado. Aquí otro ejemplo más detalladito.
Aquí ve, estamos reemplazando ya, ¿no? DLA y DLA. ¿Cuánto es DLA? Este valor largo, 25 milímetros, y son a 120, ¿ves? 25 milímetros a 120, y de aquí a acá son DLA minúscula, equivale a Y. Son 10 milímetros equivale a Y. Entonces, aquí estoy aplicando ya la ley. Estos milímetros se van, queda 10 por 120 dividido entre 25, ¿no? Sale 48 minutos. Revísenlo para que lo sepan calcular. Por lo mismo que bien, entonces este valor de acá de LO mayúscula 24 milímetros, este valor de aquí 14 milímetros, ¿no? Entonces 14 por 120 dividido entre 24 y se van los milímetros, ¿no? Aquí se van los milímetros, me quedan minutos. ¿Ve? 62 grados, 70 minutos. ¿Qué tengo que hacer? Aquí se pasó 10 minutos, ¿no? Lo dejo los 10 minutos, pero los 60 los paso con un grado acá. 63 grados, 10 minutos, ¿ya? Eso sería. Bien, aquí vamos a ver los elipsoides, los valores. Fíjense, tenemos el nombre, el semieje mayor, el semieje menor. Estos son los elipsoides locales, Bessel de 1841, el Clark de 1866, el Clark de 1880, el Hayford Internacional de 1910. Este es el que usaba Bolivia, el oficial de Bolivia. Ya, fíjense los valores, 6.378.388 y 6.356.911.946 metros. El Everest, ya, tenemos el Krasovsky de 1930 y el Krasovsky de 1940, ¿no? Esta era en la zona de la República Socialista, ¿no? Que había de la URSS, ¿no? República Socialista Soviética. Los mundiales, el año 72 se hizo uno, fíjense, 6.378.135. 6 millones, el semieje menor, 6.356.750.520 metros. Este de acá era el año 94, perdón, el 84, 1984, que es el mundial. Con este no varía más de 2 metros y aquí también casi 2 metros, ¿no? 1,80 m. No hay mucho, ¿no? De variación. Este PZ-90 básicamente es el que usa ahorita los satélites rusos. Fíjense que aquí no varía más de 1 metro y aquí no varía más de 1 metro también con el mundial, ¿no? Entonces, no hay mucha diferencia entre el mundial y el de los rusos, ¿no? El internacional de Hayford, vamos a ver los parámetros para que ustedes vayan conociendo. Ahí está su semieje mayor, su semieje menor, ¿no? Los valores que habíamos visto ahorita. El achatamiento aquí varía porque todo está en función a estos valores, ¿no? ¿Se ve? Pero es 1/297. Es la misma fórmula. La primera excentricidad, la misma fórmula, solamente varían estos valores. Aquí nos va a variar un poco también con el WS84, ¿ya? La primera excentricidad también nos va a variar un poco acá, decimales, porque otros valores de partida, semieje mayor y semieje menor. Radio curvatura meridiano, ya, esto varía en función a la latitud, porque este valor está en función al lugar donde nos encontramos, a las coordenadas que estamos, ya, y ahí se determina el valor de ese lugar, ya, en este caso, pero si aplicamos A y E, está en función de estos valores de el internacional de Hayford. Este radio curvatura primer vertical también está en función de la latitud y también en estos dos valores que son los que se obtienen a partir del semieje mayor y semieje menor. Si estos dos valores están en función a la latitud, también aquí estos dos valores están en función a la latitud, porque este es su resultado, que está en función a la latitud, B también en función a la latitud, por tanto este resultado también va a variar. ¿Ya? Y obviamente como son estos valores de partida, varía todo, ¿no? Radio curvatura polar, también estos son nuevos datos, por tanto va a variar el valor con el que vimos del WS84. Para determinar la longitud del ecuador es 2 por pi por el semieje mayor, ¿no? Esa es la longitud de la línea del ecuador. Longitud del meridiano, ¿ya? Aquí 4
integral de 0 a 90, que quiere decir que si nosotros, es decir, una esfera tiene 4 cuadrantes, ¿no? Cada cuadrante, si ustedes se ponen a pensar, una circunferencia completa son 360 grados. Cada cuadrante tiene 90 grados, 90, son 180 más 90, 270 más 90, 360. Por eso es que aquí nos dice 4 integral de 0 a 90. ¿Cuál es el valor? M, ¿ya? Este es el valor de M, este valor de acá, ¿ya? Por el diferencial de la latitud, ¿ya? Y nos va a dar este valor. Más adelante lo vamos a ver cómo calcularlo eso. La longitud de un grado de paralelo en kilómetros. En este caso, este valor está en kilómetros, 111 kilómetros, 4.155 metros, esto ya en metros. Coseno de la latitud menos 0.094 por coseno 3 veces la latitud, más 0,0002 por coseno de 5 veces la latitud. Con eso vamos a determinar un grado de paralelo en la ubicación en que estén, por eso es que aquí está en función a la latitud, ¿ya? Longitud de un grado de meridiano en kilómetros. 111 kilómetros, 1.343 metros, menos 0.5623 por coseno 2 veces la latitud, más 0.0011 coseno 4 veces la latitud. Con esos valores, nosotros podemos determinar la longitud de un meridiano. Ya, paralelos son las líneas que están paralelas a la línea del Ecuador. Y los meridianos son los paralelos que están a la línea del meridiano de Greenwich, que es un observatorio en Inglaterra. Este es el que habíamos visto el primer cálculo que hicimos. ¿Ya? Aquí lo único que va a variar es el radio de curvatura polar, ya por este valor. El radio no cambia, solamente cambia porque estamos usando el semieje mayor, que es este otro valor. El otro era 388, este 137, varía. Igual aquí la integral está en función a la latitud y a este valor que lo aplicamos aquí en función a la latitud. También esta es la misma fórmula, lo que aquí varía son estos valores que son valores de la latitud. Es decir, yo necesito, para calcular esto, necesito una latitud, de estar en un lugar parado, poner mi GPS, saber la latitud y meter aquí esos valores y calcularlo. Y me van a dar los valores del lugar donde yo estoy. ¿Ok? Aquí está para determinar lo que es la longitud de un paralelo y un meridiano. Esta es la línea de Greenwich, o sea, el meridiano de Greenwich, y esta es la línea del Ecuador. Ya son líneas paralelas a Greenwich y líneas paralelas a la línea del Ecuador. Esta, por ejemplo, es un grado de separación que hay en una longitud. ¿Ve? Este grado, cuando nosotros aplicamos la anterior fórmula, vamos a ver qué distancia tiene en metros. ¿Ya? Acá igual, la latitud está en función a esta separación que equivale a un grado, pero que tiene una medida en metros cuánto es la separación. Entonces, aquí varía como acá en el polo norte. Este espaciamiento sobre esta latitud va a ser lo mismo, pero aquí fíjense cómo se va cerrando, esto es lo que les decía que se va cerrando. Aquí se va abriendo, su máxima separación es en la línea del Ecuador, y después fíjense acá cómo se va cerrando, ¿no? Entonces, si yo tengo coordenada de acá, me va a dar otro valor de separación. O otro aquí en el Ecuador, o otro valor de separación, ¿ya? Está la longitud de un grado de paralelo y la longitud de un grado de meridiano, ¿no? Aplicamos esa fórmula. Aquí lo único que reemplazamos que es la latitud, ¿no? La posición en la que me encuentro. Bien, vamos a ver un grado de paralelo y un grado de meridiano. Uno en Cobija, que está en la zona norte del país, y otro en la zona sur, que es Tarija. ¿Qué tengo que hacer? Básicamente, tener los valores, ¿ya? Ahí está, Cobija, miren, fíjense, en la zona de arriba. Esa es su latitud, y Cobija en la zona de abajo. ¿Qué voy a hacer con esto? Solamente reemplazar en la fórmula. Ahí está Cobija, 11 grados 08, 11 grados 08 y 11 grados 08. Y lo calculo. Ese es en paralelo, y en meridiano también aplico la fórmula y solo le pongo la latitud y me da su separación. Por ejemplo, la longitud de un grado en Cobija de paralelo son 110 kilómetros, 614.715 metros, ¿no? O sea, 110 kilómetros. Un meridiano allá tiene 109 kilómetros, 240.352 metros. Vamos a ver en Tarija. Fíjense, acá me da 614, acá me da 724. ¿Ah? Entonces, en Tarija
ya es un poquito más abierto que aquí en cobija, y paralelo. ¿Por qué? Porque este se está acercando a la línea del ecuador, ¿ya? Y este acá se está alejando de la línea del ecuador. El meridiano, aquí nos da 109, 240, aquí nos da 103, 563, ¿no? Fíjense, entonces varían. Es porque acá, estas separaciones que tiene acá de un grado son diferentes que acá, ¿ya? Porque es una esfera. Aquí está, fíjense, este aquí, calculamos lo que es la longitud de un meridiano, ¿de dónde? Si nosotros ponemos de un grado, del grado 1, de 0 a 1, y lo reemplazamos aquí, nos va a dar un valor. Si ponemos aquí el grado 2, o sea, la latitud 2, latitud 3, hasta la latitud 90 que está en el polo, aquí, ese valor lo multiplico por 4, que voy a tener todo el perímetro de la Tierra, o la circunferencia, ¿no? Entonces, por eso hice aquí LM dividido entre 4, entonces L es la suma de 1 a 90, es decir, de 0 grados hasta 90 grados. Entonces, yo lo multiplico por 4 y voy a tener toda lo que es la circunferencia de la Tierra, ¿ya? Entonces, ¿ve? 4 por L, ¿no? L sería todo de 0 a 90. Por 4, por 1, por 2, por 3 y por 4, ¿no? Voy a tener la circunferencia completa. Las coordenadas geográficas, ¿por qué le dije que eran geográficas? Porque están sobre una esfera, ¿no? Se considera la Tierra como una esfera, fíjense la línea del Ecuador, ahí están las líneas, son paralelas, por eso se dice paralelo, porque son paralelas a la línea del Ecuador. Este acá meridiano, se dice meridiano, fíjense, ¿ya? Estas de acá son los meridianos, lo que están viendo aquí a la derecha, en la parte superior derecha. El meridiano viene de norte a sur y la línea del Ecuador divide en dos la esfera, ¿ya? Ahora cuando la fusionamos ya tenemos la cuadrícula que están viendo en el centro. Esta es la coordenada geodésica. Ocurre lo mismo, solamente que aquí, cuando hablamos de geodesia, estamos hablando que la Tierra se la considera como un elipsoide, netamente por cuestiones de cálculo, ¿ya? Entonces sobre un elipsoide. Pero estamos hablando que es la misma latitud y longitud, el mismo Ecuador, la línea del Ecuador y la misma línea del meridiano de Greenwich, ¿ya? Entonces son paralelos y meridianos, es lo mismo, solamente que cambia la figura en la que estamos trabajando. Entonces el concepto de datum horizontal, básicamente es el sistema geodésico que tiene un elipsoide de referencia y un punto de origen, es lo que le había dicho, ¿se acuerda del punto de origen que se sobrepone sobre la Tierra y el elipsoide, o sea, el geoide y el elipsoide? Ese punto se llama un dato provisional que se determinaba. Y ese tiene el elipsoide Hayford, o denominado también internacional de Hayford, ¿ya? El datum vertical básicamente es la superficie de referencia para las observaciones astronómicas y elevaciones geodésicas de los puntos. En Bolivia el datum vertical pasa por el nivel del mar en Arica, es decir que en Arica hay un mareógrafo. Cuando usted vaya en Arica, busquen sobre la costa donde está el mareógrafo y van y se sacan fotos. Bien, entonces hoy en día a través de la geodesia por satélite se determinó un datum universal, es decir, mundial, ¿ya? Y obviamente que es mucho más preciso, es más nuevo, se usó última tecnología y se lo denomina geocéntrico, porque ese sí nace del centro de masa de la Tierra hacia la superficie del geoide, ¿ya? Entonces fíjense, vamos a ver lo que es la hora, ¿ya? En función a las coordenadas geodésicas. Básicamente nosotros tenemos, fíjense, el terreno natural, tenemos un punto sobre la superficie de la Tierra, ese punto lo vamos a proyectar sobre el elipsoide, aquí tenemos ese punto proyectado. Nosotros habíamos dicho que en este punto tiene una latitud y longitud, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos saber la hora, básicamente sabemos nosotros que
un día tiene 24 horas. ¿Ya? Si yo estoy aquí al mediodía, el sol está en el cenital, mañana a esta misma hora el sol va a estar de nuevo en el cenital. ¿Qué quiere decir? Que la Tierra gira en su entorno 360 grados, ¿ya? Gira en su entorno 360 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros agarramos y dividimos 360 grados equivale a una vuelta completa de la Tierra, X va a ser igual a 1 hora, o sea, queremos saber cuánto se desplaza por hora, ¿no? ¿Qué se desplaza? El Sol, ¿no? La Tierra y la hora, ¿cuánto se desplaza en 1 hora? ¿No? De esa manera, ¿qué hacemos? X va a ser igual 1 por 360 dividido entre 24. ¿Qué nos arroja eso? 15 grados por hora, es decir que la Tierra gira, se desplaza durante 1 hora 15 grados del Sol. ¿Ya? Es decir, van girando en su entorno y cada hora se desplaza 15 grados. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros queremos saber la hora del lugar donde estamos, necesitamos que la longitud. Básicamente, entonces, si queremos la hora de Santa Cruz, va a ser igual a la hora en Greenwich menos, ¿ya? La longitud en Santa Cruz dividida entre 15. ¿Qué longitud tenemos acá? Yo lo había mostrado hace rato, 64 grados, 63 grados. Entonces, del horario de Greenwich, menos 4 horas, vamos a tener la hora de Santa Cruz. ¿Ya? Por decirle, si en Greenwich son las 10 de la mañana, ¿ya? Y en Santa Cruz tenemos 60 grados, dividido entre 15 son 4, entonces 10 horas menos 4, y en Santa Cruz van a ser las 6 de la mañana, son las 10 de la mañana en Greenwich, o sea, aquí, en este meridiano. Y acá nosotros nos barre 60 grados, son 4 horas de diferencia. Entonces acá son las 10 de la mañana, menos 4, en Santa Cruz son las 6 de la mañana. Recién está amaneciendo y ya lo tienen a medio firmamento, ya lo tienen al sol, ¿no? Yo quiero la hora de La Paz, este punto de aquí, va a ser igual a la hora de Greenwich menos la longitud de La Paz dividido entre 15. En el caso de La Paz creo que está entre 65 y 66 grados, ¿no? Divido ese valor entre 15, fíjense, me va a dar negativo, entonces la hora le resto ese valor. Ahora, yo quiero saber la hora de Santa Cruz, por ejemplo, tomando en cuenta la hora de La Paz. ¿Qué tengo que hacer? Sacar la diferencia, aquí está delta longitud, es decir, la longitud de La Paz menos la longitud de Santa Cruz, ¿cuánto tengo? Delta longitud, lo divido entre 15 y se lo sumo a la hora de La Paz. Y voy a tener la hora de Santa Cruz. Porque nosotros estamos más adelante de La Paz. ¿Dónde amanece primero? En Santa Cruz. Porque la Tierra gira en este sentido. Si aquí está Santa Cruz, gira primero y el Sol está acá, primero amanece en Santa Cruz y la Tierra gira en este sentido y después amanece en La Paz. ¿Ya? Si queremos saber la hora de La Paz, va a ser igual a la hora de Santa Cruz aquí, menos la diferencia de altura, diferencia de longitudes sobre 15. Es decir, este valor con este valor voy a tener este aquí. Pero ¿qué tengo que hacer? Que la hora de La Paz, ¿ya? Va a ser igual a restarle esta hora de Santa Cruz menos esta diferencia. ¿Por qué? Porque tiene que restar para este lado, para saber esta hora. Ya, pero más o menos son unos 20 minutos. No estoy equivocándome. Entonces la hora disminuye hacia el oeste y aumenta hacia el este. ¿Ya? Bien. Eso tenía yo preparado para hoy día. Bueno, vamos a continuar con... No se vayan a ver. ¿Prendan todo su micrófono? Ese con su palabra en la cabeza. ¿Qué hora tendría esa compañera, no? Esa compañera.
Y me habrá atendido con su licuadora, creo que. Ya. Apaga su micrófono. Y me toman atención a la lista. Aguilar, tras que me diga presente, lo apaga su micrófono. Aguilar, Presente, ingeniero Aguilar. Aguilera, Algarañaz, Ancasi, Arancibia, Arnés, Presente, ingeniero. Arnés, Presente, ingeniero. Arnés. Vanegas, Barba, Presente, ingeniero. Barrero, Bautista, Presente. Beltrán, Presente, ingeniero. Urbega, Cava, Calizaya, Cano, Presente. Presente, Cano. Castillo, Garupa, Presente, ingeniero. Virginia, Presente. Presente, ingeniero. Virginia, Sí, aquí. Concabillú, Rocío, Presente, ingeniero. Cuellar, Díaz, Presente, ingeniero. Durán, Presente. Escalante,